Y bueno, ok. Quienes cursaron conmigo la materia el semestre pasado, yo incluí un artículo que a mí me pareció muy interesante. De todas formas, se los voy a compartir en el grupo para quienes no lo leyeron, pues puedan leerlo, que justamente explica qué es eso de la pedagogía social, ¿no? La clase pasada veíamos cómo cuando ya no hay iglesia, el Estado tiene que entrar a sustituir esta carencia de estas poblaciones que siempre han existido y siempre existirán. No necesariamente la vulnerabilidad es la misma, pero siempre hay comunidades vulnerables en comparación de otras y eh, parte de la forma de hacer que esta vulnerabilidad termine o sea menor es a través de las herramientas educativas. En este semestre vamos a revisar muchos ejemplos que tienen que ver con la medicina. Por ejemplo, a nosotros pues ya nos tocó vivir una pandemia y una parte importante de la forma para detener el virus y la pandemia fue justamente a partir de la información, ¿no? que nos llegaba, las campañas informativas, las campañas de salud, que, pues bueno, ¿no? El uso del cubrebocas y que correctamente, y que si lavarse las manos, y qué es un virus, y cómo se contagian los virus, y un chorro de cosas, que a lo mejor, pues para muchos eran cosas muy sabidas, pero pues hay otras personas que que lo desconocíamos o que no reparábamos en ello tan concienzudamente porque nunca habíamos estado en sucesos parecidos, etcétera, etcétera, etcétera. Y hay formas de comunicar esto. Esa es parte, ¿no? Del área en la que entra a trabajar o en la que tenemos posibilidad de insertarnos, quienes nos dedicamos a la pedagogía. Y ayuda no nada más en estos momentos de crisis, o más bien lo que hace es ayudar a hacer el tejido social un poco más estable, ¿no? Eso lo pensaba justo por, pues bueno, los hechos tan trágicos que están sucediendo en México y cómo podemos ayudar a que estas situaciones pues terminen, pues bueno, no los pistolazos que se estaban dando ayer y que se van a estar dando un rato, sino el tejido social, ¿no? Cómo nosotros desde la pedagogía podemos ayudar a las comunidades a recomponer el tejido social, que realmente eso es pues lo importante. Por mucho tiempo, que es lo que veíamos la sesión pasada, pues las instituciones civiles se encargaron de eso, el estado de bienestar, ¿no? Eso es justamente la apuesta. En Estados Unidos y en Inglaterra hubo figuras muy fuertes del estado de bienestar y ahí justamente todo este trabajo de intervención va a tomar importancia, pero recordemos algo que justamente es lo que veíamos el semestre pasado en la cuestión ideológica, pues va a importar mucho quién lo hace y por qué lo hace, porque eso va a implicar pues el para qué lo hace. Muchas campañas de salud, por ejemplo, pues están enfocadas a controlar a ciertos grupos, ¿no? Históricamente, desafortunadamente, hay muchos casos de mujeres, sobre todo, que son, por ejemplo, operadas para que no puedan tener críos sin su consentimiento, para las que se les dan anticonceptivos, o, por ejemplo, con la población negra, por mucho tiempo, pues se experimentaba con ellos, ¿no? Se les daban medicinas, enriquecimiento terrible. Nestlé ahora anda muy de moda circulando pues estas cosas que hizo Nestlé para vender la leche de fórmula y que las mujeres no dieran leche de pecho y bueno, un chorro de situaciones que han sido intervenciones sociales, pero pues en un sentido que podríamos considerar, pues, no el mejor, ¿no? Un trasfondo negativo, con un trasfondo xenófobo, con un trasfondo instrumentalista, utilitarista de las comunidades, etcétera.
Y todos estos saberes, pues son importantes que nosotros reconozcamos el poder que tienen y las posibilidades que tenemos. Por ahí, la primera actividad me parece es, o la segunda, el papel de quien estudia pedagogía en una intervención comunitaria y justamente pues ir entendiendo, ¿no? Ir uniendo estos puntillos nos permite tomar una postura ante lo que vamos a hacer y lo que vamos a, desde dónde lo vamos a hacer. Y también nos sirve para hacer una lectura de las intervenciones que se hacen. Más adelante van a revisar un video que se llama, bueno, un documental que se llama Nacidos en el Burdel. A mí, bueno, pues me genera ahí sentimientos encontrados, ya lo veremos más adelante, porque tiene que ver con cuestiones que hoy se discuten muchísimo más, que tiene que ver con la decolonialidad, por ejemplo, o que tendría que tratarse desde otro punto, porque quien impone las formas en las que vamos a resolver los problemas, pues tiene poder sobre nosotros. Entonces hicieron la primera lectura, o quienes ya hicieron la primera lectura de Balaes, justamente por un ejemplo, ¿no? De unas mujeres africanas, de un país africano en particular, en el que pues llegan personas bien intencionadas y les hacen un pozo de agua, y gracias a ese pozo de agua, pues se descomponen muchas otras cosas estructuralmente, culturalmente, que hace que, bueno, pues estas mujeres elijan no utilizar el pozo y seguir yendo al camino de muchas horas, porque pues ese tiempo significaba otra cosa. Algo que nosotros en la modernidad hemos o consideramos de formas muy extrañas es el tiempo, ¿no? Esos pozos se hicieron para eficientizar la forma en la que esas personas vivían sin considerar los ritmos y los tiempos de vida. Y eso muchas veces pasa con comunidades en México, por ejemplo, que se dedican a ciertas cuestiones que tienen que ver con el tiempo, literalmente, ¿no? Las estaciones temporales, la siembra, por ejemplo, la crianza de ciertos animales que tiene que ver con llevarlos a ciertos lugares. Hay épocas en las que no se puede hacer eso. Bueno, la pesca, por ejemplo, que pues, hay épocas en las que no se pueden pescar ciertos animalitos y demás, y hace que sus tiempos sean otros, y muchas veces nosotros, cuando hablo de nosotros, pues somos las personas que tenemos una profesión, ¿no? Que llegamos a la universidad, que llegamos con ciertos saberes validados y reconocidos, con ciertos saberes, pues, que a nosotros se nos han enseñado, que yo ahorita estoy haciendo eso con ustedes y que eventualmente ustedes harán de varias maneras, pero bueno, es una cadena de saberes pues, que hemos ratificado como buenos, como correctos, como ta. Entonces llegamos, ¿no? Nosotros a estas comunidades que tienen otras lógicas temporales, en este caso, a imponerles pues una forma de vida. Entonces, pues bueno, en este caso, pues las mujeres perdían un valioso tiempo de convivencia que no es menor en un contexto en el que la situación para las mujeres pues, no es la mejor. Y además, pues, que en esos tiempos, en esos momentos, más que en esos tiempos, en esos momentos en los que iban por el agua y demás, compartían otros saberes, se ponían al día de otra manera, y eso pues lo consideramos desde Occidente como una pérdida de tiempo, ¿no? Hay que eficientizar las cosas. Y eso hace que perdamos muchas otras lógicas regionales que hacen que la cultura sea lo que es. El documental este que les comento que van a ver más adelante y en el semestre pasado, estas cuestiones de las organizaciones internacionales que vienen con muy buenas intenciones, ¿no? La UNESCO, sobre todo en cuestiones de educación, a pues, dar ayuda y a decir cómo debemos desarrollarnos como países, y aparte, pues ciertos países, quienes los pobres, y nos dicen cómo debemos hacer las cosas, y muchas veces, pues esa forma en la que nos dicen cómo debemos hacer las cosas, no responde con nuestra realidad, ¿no? Ni temporal, ni geográfica, ni cultural, ni la manera en la que vemos el mundo, y muchas veces nosotros mismos
formando parte de estos contextos, lo vamos olvidando precisamente por estos otros saberes. Por eso, en la lectura que ustedes hicieron de Balaes, por ahí habla, ¿no?, de un profesor, de hecho así inicia, un profesor Tojolabal, que dice que está sorprendido que vaya alguien a aprender de ellos cuando, pues generalmente, se les llega a imponer esta forma de ver el mundo. Y eso lo hacemos muchísimo desde la pedagogía. La pedagogía es una de las áreas del conocimiento que mucho daño le hace a su propia área, ¿no?, a su propia campo de trabajo. No intencionadamente quisiera pensar yo, a veces, pues, por supuesto que hay personas malvadas por ahí, pero en el sentido en el que creemos y asumimos que la manera en la que nosotros hacemos las cosas es la manera correcta, ¿no? Es la manera en la que deben ser las cosas y así debe funcionar el mundo. Y muchas veces, la mayoría de las veces cuando se hace desde esa perspectiva, pues lo que estamos haciendo es aniquilando los saberes de las demás personas, de las demás comunidades. Esto pensándolo en términos no individuales, sino sobre todo en términos comunitarios, es muy peligroso, porque si bien en términos individuales puede ser un ejercicio interesante cuando no es forzado, ¿no?, en términos comunitarios es mucho más complicado porque los procesos son muchísimo más lentos. Una comunidad no tiene las mismas etapas que tiene un individuo, porque, pues bueno, ¿no?, el tiempo de vida es completamente diferente y eso hace que los procesos sean distintos. Por eso es muy importante que ir reconociendo justamente que, bueno, cuáles son los límites que tiene alguien que estudió pedagogía a la hora de hacer una intervención, ¿no? Donde yo hasta dónde puedo yo hacer sugerencias, recomendaciones, dónde les tengo que decir cómo sí hacer las cosas, en qué contextos si así se hacen las cosas, en qué contextos tengo que callarme y aprender. Y todo eso va a depender, una, de nuestra postura ética ante la, la comunidad con la que trabajemos, y dos, pues los intereses que haya por ahí, ¿no? Ustedes van a hacer una práctica, un ejercicio, y en este ejercicio, pues van a llegar con comunidades ya hechas, va a ser un ejercicio de 3 meses, va a ser algo pues, corto y justamente, ¿no?, para que vayan reconociendo ciertas situaciones. Pero cuando se hace trabajo de intervención, pues generalmente se hace con una visión y misión particular, con un objetivo muy claro. Generalmente, ¿no?, hay dos formas en las que se haga una intervención comunitaria. Una es que surja desde dentro de la comunidad, es que venga desde fuera de la comunidad. Ninguna es mejor que la otra, va a depender siempre de, pues bueno, ¿no?, cuál es el trasfondo que hace que eso se mueva. Tanto cuando surge como desde dentro la necesidad de que las cosas se transformen, como cuando viene desde fuera, ¿no?, lo importante es tener muy claro el objetivo. Vamos a suponer una cuestión ambiental. La comunidad tiene problemas, no sé, hay muchos problemas respiratorios porque cerca hay no sé, puestos, ¿no?, de comida y utilizan estufas al carbón y eso ha generado, ¿no?, que muchas personas de la comunidad pues sean mucho más propensos a enfermedades respiratorias. Y ya se sabe que es por eso, ¿no? Varias personas de la comunidad han sido atendidas en diferentes médicos, es algo que se sabe. Y entonces de la comunidad misma alguien dice, oigan, pues no, vamos a mover a estas personas, a estos personas que tienen estos puestos, vamos a buscar, ¿no?, que las reubiquen y vamos a explicar pues cuáles son nuestras razones. Pero pues necesitamos
que haya, buscar atención, necesitamos jalar a más personas, no podemos ser nada más dos que vamos y nos quejamos, etcétera. Entonces puede ser que desde los vecinos pues se junten, ¿no? Un vecino convoque, oigan, miren estas cosas, sí, eh, perdón, es que estoy aquí contestando un mensaje y me distraigo. Puede ser que desde los mismos vecinos se organicen, lleguen a un acuerdo muy amistoso, ¿no? Sin pasar por las autoridades, se relocalicen estas personas, santo remedio. Puede ser que no, que haya problemas, que los comerciantes digan, "Oye, pues no, yo por qué me voy a mover, ¿no? Yo estaba aquí siempre, ustedes llegaron después, no, pero pues yo aquí vivo, es nuestra casa, tenga que haber una participación en instancias gubernamentales. En el mejor de los casos, pues se falla rápido a favor de uno, pero eso puede tardar muchísimo. Puede fallar en contra de la persona que haya iniciado el proceso, etcétera. Esto es muy complicado aún cuando es por dentro, pero puede ser de fuera, ¿no? Decir, bueno, en estas comunidades hay muchas, vemos que la población infantil está, es mucho más propensa de lo normal, según nuestras estadísticas por los sectores públicos, ¿no? Los hospitales públicos, vemos que se enferman muchísimo más de lo normal, tenemos que hacer una campaña para que, no sé, enfermedades gastrointestinales, por ejemplo, no sé si se acuerdan, esto es de ya súper viejo, estos anuncios, ¿no? De limón no mata las bacterias del cólera y no sé cuántas cosas por la cantidad de personas y epidemias que había a nivel nacional de cólera. Entonces, bueno, se hacen campañas, etcétera, y se llega a las comunidades a, pues, tratar, ¿no? De educar a las personas en un tema en particular para erradicar el problema. Entonces, de estas dos maneras puede ser, ¿no? Que surja una intervención, desde un problema interno de la comunidad, que la comunidad reconoce y que dice, vamos a organizarnos para resolverlo, o desde fuera vamos a ayudar a la comunidad a que lo resuelva. Desde ambas formas puede hacerse de forma muy autoritaria, puede haber grupos, siempre en todas las comunidades hay división de grupos de interés y puede ser, ¿no? Que haya un grupo que tenga más poder que otro, no necesariamente es el grupo mayoritario, puede ser que tenga más dinero, que tenga poder político, que tenga poder pues, armado, ¿no? Que esté ligado con algún grupo criminal. Bueno, hay muchísimas razones por las que haya un grupo que tenga más poder que otro y puede ser que ese grupo pues tenga una agenda en particular y la imponga sobre ese otro grupo, muy por el interior que sea, ¿no? Porque venga de dentro de la comunidad y por muy disfrazado que esté de buenas acciones, bueno, pues puede ser una cosa terrible, como, bueno, estas cosas que de repente sucedieron, cada vez afortunadamente menos, pero llegaban a suceder, de limpieza de animalitos, por ejemplo, ¿no? Que no haya perros callejeros, y en vez de hacer una campaña en la que se atendiera la problemática, bueno, pues agarraban a los pobres animalitos y se les mataba de formas horrorosas y sin que realmente pues, hubiera una consulta hacia la población, pero bueno, se entendía como una intervención por parte de organizaciones privadas y públicas, ¿no? O muchísimas cuestiones religiosas de grupos con intenciones meramente religiosas que llegan y hacen pues activismo social en un inicio y después pues bueno, hay fines eh, de ciertas agrupaciones religiosas detrás que por X y razón no quieren que se sepa, muchas veces porque, pues bueno, hay antecedentes terribles, muchas otras veces precisamente para no hacer ciertas interpretaciones de la población, etcétera. Y aquí lo interesante o lo importante que ustedes tienen que ir viendo en todo esto es, bueno, ¿no? De estas intervenciones que se hacen, cuáles son las diferencias que ellas tienen y cuáles, de qué manera podemos participar desde la pedagogía.
¿Cómo saber cuáles son las intenciones? Pues justamente preguntando eso, ¿no? ¿Quién lo está haciendo? ¿Para qué lo está haciendo? ¿Por qué lo está haciendo? ¿Cómo lo está haciendo? Y en ese sentido, pues ver qué tan involucrada está la comunidad. No sé si recuerdan, hace no mucho, y ahorita me gustaría escuchar sus opiniones o si alguien tiene algún ejemplo parecido. Este proyecto, ¿no? De los utopías, perdón, me parece que ahora son las utopías que pues, se están poniendo en distintos puntos de la Ciudad de México. Este es un proyecto gubernamental, ¿no? Este es el proyecto de Clara Brugada, el de Claudia Sheinbaum me parece que era Pilares, y así hay otros en diferentes partes, ¿no? Hay uno en Morelos, que son los semilleros, y desconozco cómo se llamen en otras entidades, pero sé que hay en otras entidades proyectos muy parecidos, que son pues o lo que proponen es justamente restablecer el tejido social a partir de centros de reunión de pues, varias personas, ¿no? Y bueno, querían poner uno en Xochimilco, me parece, y la comunidad donde iban a poner la utopía no quisieron y dijeron, pues no, no queremos que entre, ¿no? Y entonces el gobierno dijo, ¿cómo que no? Se la vamos a poner y la comunidad dijo no y se ampararon y justamente, pues bueno, demostraron que gran parte de la comunidad, que la comunidad misma se había consensuado entre ellos y todos habían decidido que no querían que hubiera una de estas utopías porque no están pues, de acuerdo, ¿no? Con los valores de estas administraciones gubernamentales, con Morena particularmente, y con el proyecto que eso trae, porque justamente lo que ellos alegan es que no nada más pues es poner un centro de reunión popular, sino pues traer una agenda, ¿no? Y esa agenda es partidista y se hablan de ciertos temas en particular que esa comunidad no quería. Y entonces, pues bueno, muchas personas empezaron, ¿no? Empieza aquí el debate y dependerá nuestra postura política en la mayoría de los casos si estamos a favor o en contra de uno u otro, ¿no? Por un lado podemos decir, terrible, ¿por qué no pusieron la utopía? Pues que los que no quieran ir, que no vayan, si no están de acuerdo con eso, pues no vayan, no dejen que sus hijos vayan o no se inscriban a las actividades que hay y se acabó y atiende, ¿no? A esta otra población que sí quería o que no le importaba. Esa es una, ¿no? La otra es, pues, que tonta la comunidad que está desaprovechando, ¿no? Los esfuerzos que hace el gobierno porque pues, haya espacios públicos gratuitos. ¿tá? La otra está en que, bueno, la comunidad que defendió lo que ellos querían, que no dejen que entre el gobierno, porque el gobierno es maldito y horrible. Entonces aquí podemos interpretar este mismo hecho de muchísimas formas porque va a depender, pues, de nuestras posturas y para poder romper el sesgo, ¿no? Hay que hacer estas preguntas. Bueno, ¿realmente era la comunidad o una parte importante de la comunidad la que no lo quería? ¿Se pusieron de acuerdo? ¿no? ¿Hasta dónde tienen ellos la posibilidad de elegir sobre estos territorios? Y hasta dónde el Estado o el gobierno en este caso tiene que respetar estas decisiones. Pame, te escuchamos. Sí, maestra, en cuanto a eso, ahora me puso mucho a pensar porque estuve viendo de cerca todo ese tema y así estuve platicando con otros vecinos de la zona donde yo vivo porque yo vivo cerca de donde van a hacer el nuevo como teleférico en Tlalpan y entonces así muchos vecinos no se oponen, ¿no? Y me hizo pensar así como lo que está diciendo ahorita de los pilares y todo eso. Y muchas personas como que tienen la idea de si es algo que te da el gobierno es para los pobres. Entonces, ¿cómo en nuestra comunidad va a haber algo que es para pobres, ¿no? Independientemente de si les va a servir a todos o solo a los pobres, como dicen. Entonces, eso también era algo muy relevante. Entonces, aquí, por ejemplo, en Tlalpan, en unas estaciones se están oponiendo a que las hagan y es por lo mismo, porque lejos de reconocer que es algo que va
ser útil a todos. A lo mejor no lo vas a usar siempre, pero alguna vez en el momento te va a ayudar, ¿no? Usar el transporte, o en este caso el pilares. Entonces muchos recurren a este pensamiento de, no, ahora en el caso aquí del transporte va a estar bien sucio y van a llegar negocios y no vamos a poder pasar y aquí es una zona residencial y cómo se va a ver y entonces todas estas pues, perspectivas que acompañan a una comunidad también tienen que ver en la aplicación, ¿no? De este tipo de proyectos. Justo, Pame, gracias. Sí, y ese tipo de cuestiones, ¿no? Se supondría, desconozco, la verdad, si con el cablebús lo estén haciendo o no, porque obviamente hay muchos otros intereses de muchas otras partes, de todos los lados, ¿no? Se hacen impactos, ¿no? Justamente, bueno, a ver, ¿a cuántas personas se va a impactar y de qué manera? Y la idea es que pues los vecinos estén lo más convencidos posible de los proyectos. No siempre, idealmente se convence a todos los vecinos, no siempre se puede convencer a todos. Hay veces, ¿no? Y hasta hay situaciones famosas en las que un solo vecino no quiere y entonces, bueno, pues dejan su casita y construyen todo alrededor. Porque pues la mayoría de las veces terminan cediendo, muchas veces por condiciones muy favorables, unas por condiciones espantosas, pero en teoría, ¿no? Se hacen estos estudios en los que se pregunta a la población y se ve el costo-beneficio en el que, bueno, a ver cuántas personas van a salir beneficiadas y cuántas personas van a salir afectadas y qué tan real es esta negativa. Muchas veces, pues, es ignorada la voluntad de las personas, aunque sea real y la demanda se ajusta, ¿no? Porque hay intereses económicos. Esto, por eso hay que hacer la pregunta y el análisis. Ariadna, te escuchamos. Sí, bueno, es que es muy impresionante cómo, a pesar de que muchas veces puede favorecer a la misma comunidad, o sea, como que la gente se queda en un punto y cómo se organizan para, pues obviamente sacar a flote el punto, ¿no? Yo recuerdo mucho un caso que me platicaba mi chico que en algún punto, en alguna ocasión él estuvo en un colectivo que quiso, aquí vivo cerca de cerros. Y si han visto los cerros aquí en el Estado de México, es una mancha horrible, o sea, ya todo se empieza a subir y pues todo ya queda lleno de, sin árboles, o sea, puras casas, puro pavimento, horrible. Entonces lo que ellos hicieron en su movimiento que se llamaba Ecológicamente, decidieron como que sembrar árboles. Entonces, en esa calle donde vivía mi chico, o sea, la verdad que es todo vacío, ves todo gris, o sea, el cerro es voltear a ver y ya no ves nada, ya no ves árboles. Entonces lo que decidieron ellos fue plantar un árbol en un como, es como una cerrada, pero tiene como un andador, no sé, como que subes. Entonces ahí había una tierra y planeaban ellos ahí sembrar un árbol y obviamente convocaron a los vecinos que se pueden sembrar un árbol, pero los vecinos no quisieron que porque hacía basura y porque la gente que fuma, se droga, se reúne ahí, ¿no? Y entonces como que te pones a pensar, o sea, cómo, cómo esas decisiones, a pesar de que favorece, siempre es algo muy, o sea, muy impactante esas decisiones que te quedas así de wow. Claro, aparte prejuicios, ¿no? Tanto en el caso de lo que comentas ahorita como lo que decía Pame, son prejuicios sociales instaurados que ahora sí, como decía Althusser, ¿no? Que veíamos la vez pasada, como esta cuestión ideológica de, de pensar, bueno, ¿cómo los pobres podemos repetir cosas que van en contra de nosotros mismos? Pues claro, porque nos han educado desde ciertas ideas de lo bueno, lo correcto, ¿no? Esta blanquitud del discurso, la occidentalización. Entonces, asumir, pues no, claro, un árbol, una basura, pues, las hojas de los árboles no son basura, ¿no? Es preferible que haya hojitas a que haya envolturas en las coladeras, pero bueno, esa visión de cómo nos relacionamos con el medio ambiente es fundamental. Y la otra, asociar y ligar a la pobreza, al vandalismo, se van a juntar los drogadictos porque va a haber
sombrita, ¿no? Porque va a haber lo oscurito. Pero claro que es un problema terrible y el Estado de México es uno de los, es el estado más poblado, ¿no? Más densamente hacinado en ciertas zonas y un problema terrible es las zonas de esparcimiento. No hay espacios donde poder dar la vueltecita verde, ¿no? Donde hacer algo allá que no sea comprar o que no sea trasladarse para los lugares de trabajo. Y bueno, problemática es terrible. El transporte de México en la Ciudad de México y el Estado de México es de los más violentos en el mundo. Es una cosa Y carísimo. ridícula. Carísimo, inseguro. Vaya, ¿no? Es una problemática real. El tiempo de espera, la desregularidad que hay cuando se intenta regular, los intentos son fallidos y fallidos y fallidos porque hay una problemática grave. Y una de las cosas que repetimos, ¿no? Que se repite en el transporte público es pues vete en taxi, ¿no? O cómprate un coche, ¿no? A ver, como si no fuera un beneficio para todos mejorar las condiciones. Y aquí tiene mucho que ver esta cuestión que les decía, que por eso hay que reparar muchísimo en estos discursos en los que caemos todas, siempre, o inevitablemente más que siempre, de repetir estos patrones, ¿no? De ir viendo qué es lo correcto, ¿no? Y desde dónde se nos ha impuesto esta idea de qué es lo correcto, qué es lo bueno, hacia dónde tengo que aspirar, cuáles son estos valores compartidos, porque es muy difícil hacer tejido social cuando pues, estos valores pujan hacia el individualismo. Cuando esfuérzate tú, esta respuesta al, no, en mi residencial no, porque se va a empobrecer, pues es no tener visión de, vivimos en las, bueno, viven en la Ciudad de México, es de las ciudades más pobladas. Un residencial no tiene nada que ver con la cantidad de millones de personas que se trasladan al día, pero a mí me va a afectar como individuo, personal, en lo individual. Pero todos caemos de una u otra manera en esos discursos en algún momento. ¿Por qué? Porque es muy difícil, que es lo que les trataba de explicar la vez pasada, aceptar que vivimos de una forma precarizada, ¿no? Por ejemplo, con esta cuestión de la violencia hacia las mujeres. Ahorita está muy normalizado hablar de eso, pero yo recuerdo cuando pues, empezó a hablarse fuertemente, ¿no? Cuando el feminismo entró en las agendas políticas de esta nueva generación, eh, reconocer muchas formas de violencia que yo tenía normalizadísimas, que yo asumía que no eran formas de violencia, y el darme cuenta que si eran formas de violencia, lejos de pues, hacerme sentir mejor, me hizo sentir peor porque me puso en una posición de vulnerabilidad. Entonces yo estaba más contenta cuando no reconocía ciertas formas de conducta como violencias sexuales, como violencias patriarcales, como violencias hacia las mujeres, porque pues entonces yo no era parte de las víctimas, ¿no? Yo era pues, la excepción y todos queremos ser la excepción, pero pues la mayoría no seremos la excepción, por algo hacen películas de la excepción, ¿no? Por eso son la palabra misma, cosas que suceden pocas o raras veces. La mayoría estamos insertos en estos círculos, en estos circuitos, y a la mayoría nos cuesta aceptar y reconocer que vivimos de ciertas formas que pues no queremos reconocer como vulnerables, como negativas, como la pobreza, por ejemplo, ¿no? Nos da vergüenza ser pobres. ¿Por qué? Pues porque estamos, y generalmente ligamos la idea, ¿no? De la pobreza a poco esfuerzo, a una condición familiar malvada, a pocas oportunidades, pocas posibilidades. Entonces, pues, aunque la mayoría somos pobres, reconocernos como pobres es algo. Y además, bueno, ¿qué estamos entendiendo por pobres? ¿No? Porque también hay formas y niveles en las que la pobreza se manifiesta y pues comparados en qué contexto, ¿no? Ahora leía cifras de lo que es ser pobre en Estados Unidos y ser pobre en Estados Unidos es ganar menos de $1,200. $1,200 en pesos mexicanos son que serán de 4,000 pesos más o menos 20,000 pesos, por ahí le ponemos. 20,000 pesos en México ya es clase media. Entonces no podemos hablar de esas comparaciones. La pobreza en Estados Unidos no tiene nada que ver con la pobreza en México. Y no nada más por el ingreso, sino a qué
cosas no tenemos acceso como pobres estadounidenses que como pobres mexicanos, ¿no? Y ahí empieza esta cosa tan rarísima y espantosa de la movilidad social, que en nuestro caso prácticamente es imposible, pero creemos que es real cuando podemos comprarnos ya no el café del señor de la bicicleta, sino el café del Starbucks, ¿no? Entonces asumimos falsamente que subimos y cambiamos en la movilidad social, cuando realmente, pues no, nuestras condiciones no son mejores en términos estructurales. A lo mejor son mejores en términos, bueno, inmediatos. Y ese tipo de situaciones nos hacen tomar decisiones sobre los cambios que queremos y podemos generar en nuestra comunidad. Un problema que está muy presente y que ahora que ustedes vayan a hacer su intervención se van a dar cuenta es justamente el aceptar y reconocer estas cuestiones que nos vulneran, y la otra es tomar partido ante ello, ¿no? Porque una es, bueno, ya reconocemos que sí hay un problema de movilidad y que yo voy a usar el transporte aunque sea una vez en la vida. Reconocemos que necesitamos espacios verdes, reconocemos que soy víctima de maltrato, reconocemos que hay violencia hacia los animales, ya, reconocemos el problema, ok. Ya nos ponemos en esa posición. ¿Y luego qué hacemos? Hay que hacer algo al respecto, ¿no? Y generalmente si hacer algo al respecto implica, pues, tomar una postura. Y muchas veces tomar esa postura va a reconocerse como, pues, ser revoltoso, como ser problemático, como alguien que pues, no está conforme con cómo son las cosas, como si la conformidad fuera algo bueno, pienso yo, ¿no? Pero generalmente, ¿no? Va a haber muchísima resistencia de los miembros por esto. ¿Por qué? Pues porque nos da miedo que no nos acepte la comunidad. Y de fondo, esta es de las cosas más importantes que nos unen como sociedad. Justamente ahí tiene que ver, ahí está la comunidad. Sentir que pertenecemos a algún lugar, que pertenecemos y que hay alguien, ¿no? Hay alguienes que nos reconocen como parte de los suyos. Y si no tenemos eso, pues nos sentimos todavía, pues, más vulnerables. Entonces, ¿qué pasa si me peleo con mis vecinos? ¿Qué pasa si trato de cambiar las cosas en el centro de trabajo? ¿Qué pasa si llego con una postura diferente con mi familia? Pues estoy en la posibilidad de que esos lazos se rompan, ¿no? Y que yo quede fuera del grupo, aún sabiendo que yo tengo razón, ¿no? O en el caso de que sepamos que tenemos razón, ¿no? Maltrato a los animalitos, por ejemplo, oye, tía, no tengas a tus perros en la azotea, pobrecitos, ¿no? Tú que te metes, ¿no? Y la familia no va a decir, está metiche, está siempre, tú qué, no sé qué, ni son tus perros, tú no los mantienes, tú qué le tal. Y eso nos pone en una posición en la que para la próxima vez, pues, o no me invitan, o ya para qué lo digo, o, ¿no? Pero yo no me voy a dejar sentir incómodo, todo el mundo sabe lo que yo pienso y empiezan situaciones de tensión. Esto también piénsenlo, si van a hacer una intervención ahora para esta clase en una comunidad que es su comunidad, piensen muy bien el problema que van a tratar y la sensibilidad para la comunidad, porque estas cosas pueden desatar problemas que aparentemente no existían. Porque esto es mover fibras muy sensibles. De una u otra forma le estamos diciendo a la gente que como viven está mal, ¿no? Así como cuando yo me enteré de un chorro de cosas de que eran violencia de género, es reconocer que cosas que yo había permitido no las debí de haber permitido. Y eso nos hace, ¿no? Pero yo, ¿por qué reaccioné de esa manera? ¿Por qué no lo hice? Bueno, pues podemos tomarlo de muchas maneras, ¿no? Pues porque no sabía en ese momento, ahora ya lo sé y ahora ya no permitiría que pasara. Pero también nos puede poner en una posición de, es que soy una tonta, ¿cómo permití que pasara eso? Toda la gente se burló de mí, los hombres son unos malvados, tal, ¿no? Y eso, pues, depende de muchísimas situaciones. Hay veces que podemos, pues, controlar, ¿no? Qué tanto va a ser el impacto, pero hay otras veces que no sabemos cómo va a reaccionar la comunidad. Por eso no importa tanto que venga de fuera o de dentro la propuesta, sino lo más importante es que la comunidad esté de acuerdo con lo que se está proponiendo, ¿no?
que la comunidad se identifique en la problemática y que la reconozca como propia y que se vea reflejada en no solamente cómo se está exponiendo la problemática, sino que no se le está responsabilizando ni culpando de ella hasta el punto, hasta los límites en los que todos somos responsables de vaya, ¿no? De nuestro actuar. ¿En qué sentido no podemos victimizar a la comunidad por no saber o no, o que la comunidad no supiera que ciertas prácticas que estaba haciendo no eran las mejores o no sabía cómo resolverlas? Porque esa es otra, ¿no? Pues sí, sí sabemos que la violencia hacia los niños está mal. O por ejemplo, el alcoholismo infantil. Sí, claro que yo sé que está mal que pues, los niños tomen, pero pues ¿qué se les va a hacer si se roban el alcohol o sus hermanos grandes les dan o los borrachos de allá terminan comprándoles o le robo si mi marido les da o yo, ¿no? Cuando estoy borracha ya ni cuenta me doy y yo también les doy. Pues sí, sí está mal, pero ¿y luego qué puedo hacer? ¿No? Porque muchas veces el reconocer el problema es pues asumirnos como los culpables, cuando muchas veces son condiciones que no sabemos cómo enfrentar porque involucran pues muchos campos. Entonces, hay que reconocer que hacer una intervención siempre es violentar y hay que hacerlo de la manera menos agresiva posible. Siempre es violento porque siempre estamos cambiando al otro, ¿no? O intentando que algunas prácticas se transformen. Pero hay que hacerlo de la manera menos agresiva posible. Es decir, sin imponer ideas, ¿no? Que es justamente parte de lo que la pedagogía por mucho tiempo ha hecho, ¿no? Seguramente ustedes por ahí tuvieron algún profe sumamente autoritario, ¿no? Que pues, las cosas son así, punto final, y yo tengo el poder porque soy el profe, y te callas. Y ante eso, bueno, pues, ¿qué podemos hacer? Andrea, te escuchamos. Escuchar a la comunidad, ¿no? También es importante, porque a mí me he topado cuando quieres intervenir dentro de ciertos espacios, es como yo sé y yo tengo la razón y yo puedo intervenir de esta manera, pero no sabes si realmente es lo que necesita la comunidad o de qué manera lo va a necesitar. O sea, tú puedes aportarles conocimiento y decirles, hay formas de hacer las cosas, pero si llegas como en una respuesta agresiva, también decir, ok, sí, tú sabes mucho y tal vez quieras poner aquí botes de basura, no sé. Pero nosotros no queremos botes de basura aquí, a nosotros no nos sirven. Nosotros queremos, tenemos otra idea o queremos abordar de otra manera. Entonces sí es como escuchar la comunidad y llegar a acuerdo. Bueno, dentro de eso. Sí, exacto, ¿no? Esto que dice Andrea es fundamental, escucharles, porque, por ejemplo, ahorita que decía lo de los botes de basura, pienso, yo voy a hacer una intervención, yo como una organización ecológica, ¿no? Yo voy a hacer una intervención para que en cierta zona no tiren basura. Yo no puedo, o más bien no debo, porque por supuesto que puedo hacerlo, pero muy probablemente fracasaré. Yo no debo llegar y decir, a ver, comunidad, ustedes son unos cochinos y tiran basura y para eso les voy a poner estos botes de basura y quiero que los usen. ¿Ok? La comunidad va a decir, pues sí, vieja loca, ¿y tú qué? ¿No? Y no los van a usar y al contrario, los van a tirar, los van a vandalear, porque les estoy diciendo que son unos cochinos. Pero yo puedo llegar y antes de poner los botes de basura, ¿no? Hacer primero una entrevista. Oye, ¿tú consideras que la basura es un problema en tu comunidad? No, pues que sí, no, pues que no. Y a lo mejor la información que yo obtengo de esa encuesta es que la comunidad ni siquiera considera que la basura sea un problema, a pesar de que sí sea un problema, ¿no? A pesar de que realmente es un problema porque hay alcantarillas tapadas, porque hay enfermedades, porque hay lo que ustedes quieran, ¿no? Porque la basura es un problema. La comunidad puede ser que ni siquiera lo reconozca como un problema. Entonces, si yo llego y les digo, comunidad, son unos cochinos y aquí están esos botes de basura que quiero que los usen, ni siquiera van a reparar en lo que yo les estoy diciendo. Si yo los encuesteo, primero encuesteo, si yo aplico una encuesta primero y les digo, a ver, ¿consideran que es un problema o no la basura? No, pues que sí, no, pues que.
Si no consideran que es un problema, pues desde ahí va a ir mi intervención. Que vean que vivir en espacios con acumulación de basura es problemático por higiene, por cuestiones estéticas, por cuestiones de infraestructura. Entonces, no es atacar, no es que como ellos no lo ven como un problema, no podemos acercarnos a esa comunidad, sino tenemos que ir a que ellos lo consideren como un problema, en este caso de la basura, ¿no? Pero, por ejemplo, ustedes van a hacer una intervención y van a llegar a una comunidad, voy a poner un ejemplo, ¿no? Moni va a llegar a su comunidad y va a llegar con la asociación de vecinos y va a decir, hola, vecino, al grupo de vecinos, yo tengo que hacer una tarea y voy a, tengo que hacer una intervención. ¿Qué necesitan? ¿Cómo les puedo ayudar? Entonces la comunidad, ojalá, ¿no? Le dice a Moni, pues fíjate que muchas gracias, tenemos problemas para que los vecinos, no sé, dejen su basura, hablando de cuestiones de basura, dejen su basura en los lugares que debe ser, a la hora que debe ser, o a la hora, ¿no? A lo mejor sí la dejan en el lugar que debe ser, pero la dejan a lo largo de todo el día y la basura pasa hasta en la noche y los perros abren las bolsas. A lo mejor el grupo de vecinos ya tiene muy focalizado un problema y en este caso, pues ustedes que van a llegar a hacer una propuesta, pues van a ofrecer herramientas pedagógicas para resolver una problemática en una comunidad que ya lo tiene identificado. Pero a lo mejor, ¿no? En el caso de Andrea llega a su comunidad y sus vecinos le dicen, no, pues sí, sí queremos, o sea, pues sí, trabajamos contigo, pero pues no sabemos qué problemas tenemos, ¿no? Entonces Andrea tendría que hacer pues, justamente una reunión, juntar a los vecinos, que todos los vecinos digan, bueno, a ver qué encontramos como problema, tenemos que hacer esta intervención, no, pues por ahí unos vecinos, yo digo que está muy mal que los chavitos salgan sin supervisión de sus papás, y otros, no, el problema son los perros y que no recogen sus cacas, los humanos, y no sé. Y otros, no, pues, ayudar a la comunidad a organizarse, o ni siquiera hay grupo de vecinos, ¿no? Llega Sara a su comunidad y dice, bueno, pues yo qué hago, ni grupo de vecinos hay aquí, pues a lo mejor ella va justamente a formar, ¿no? Un grupo de vecinos, va a juntar a los de su calle y va a formar un grupo de WhatsApp y va a decir, bueno, pues en este grupo podemos ir poniendo, si alguien vende algo o si alguien ve algo raro en la calle y aquí nos organizamos. Va a depender mucho de con quienes trabajen y las posibilidades que tengan para este ejercicio, el tipo de intervención que van a hacer. Pero aquí lo importante es que ustedes ayuden justamente a que la comunidad pueda enunciar, ¿no? Cuáles son esos problemas y a escucharlos de verdad, porque no es nada más hacer como que escucho, hacer como que hago una reunión, hacer como que, ay, sí, todos vengan, ¿no? Y hacer como que tal. Pero a la hora de la hora yo quiero hablar de un problema porque yo creo que el problema es la basura y a fuerza quiero que se haga una campaña de recolección de basura, cuando realmente pues mis vecinos me están diciendo que el problema son los vecinos que le abren la puerta a su perro y esperan a que el perro se pase solo y después regresa el perro, ¿no? Y entonces el perro pues hacia afuera y demás. Si yo sigo de necia con que el problema es la basura y el problema es la basura y el problema es la basura, pues no va a funcionar ese intento que voy a hacer, porque pues a lo mejor funcionará para este ejercicio, pero no es algo que continuará. ¿Por qué? Pues porque yo forcé la situación. Lo que sí se puede hacer, ¿no? Y eso pasa muchísimo, es empezar atacando un problema para llegar a otro. Cuando los antecedentes de estas cosas que hablábamos ahora, de los pilares, de utopías y demás, uno de sus antecedentes, no sé si los conozcan, fueron los faros. El primero que hubo fue el Faro de Oriente en Iztapalapa. Y estos Los faros faros, todavía lo que existen. sí, todavía está, ¿no? Bueno, pues esos fueron los abuelos de estas cosas Y las actuales. casas de cultura. Claro, bueno, las casas esas muchísimo
mucho antes, ¿no? O sea, esta forma de recuperación de estos espacios, pues no es algo exactamente algo nuevo, pero pues bueno. En el de Oriente, no sé si tú, Andrea, ¿tú lo conoces, el de el Faro de Oriente? Sí, ¿Has sido, lo frecuentas, no? Más o menos, ¿te tocó más o cuando menos porque inició? yo soy alumna de los faros. Eh, Hubo problemas cuando fueron los pilares, porque antes eran casas de cultura. Entonces, en algunas casas de cultura lo que hicieron fue vandalizarlas, o eso es lo que yo me enteré de algunas comunidades, porque cuando yo iba a los pilares dijeron, es que quiero una casa de cultura, y era como, pero nosotros queríamos mantener la casa de cultura y de repente vandalizaron todo y quemaron todo el trabajo para convertirlo en pilares. Y de hecho los Wow. pilares tienen como ese antecedente de que sí funcionan porque se forma comunidad, pero funcionan más que nada por la gente que va, no tanto porque el gobierno pues apoye esos espacios, ¿no? Es la comunidad que se forma. Pero así como se puede formar comunidad, se desaparece la comunidad cuando el tallerista no está. O sea, de repente pueden mover al tallerista y la comunidad se desaparece. Eso es algo muy importante, por ejemplo, que hay que ustedes, ¿no? O parte de una intervención sociopedagógica en particular, es que no todo caiga sobre una persona, en este caso sobre ustedes, porque justamente la comunidad tiene que tener las herramientas para ser autosuficiente y poder subsistir si la persona se va, en este caso los talleristas, ¿no? Cuando surgió el Faro de Oriente, no lograban que la gente fuera por justamente que era una cosa del gobierno. La gente pues no quería intervención del gobierno en la recuperación de los barrios. Iztapalapa pues siempre ha tenido un contexto particular precisamente por la geografía barrial que tienen y eso implica, ¿no? Que pues, a partir de estas nuevas imposiciones geopolíticas, que son las divisiones y demás, pues muchas comunidades, como decía Andrea, pues se pierdan por otras razones. Iztapalapa, pues bueno, es una alcaldía con esas particularidades, ponen el faro y la gente no va, ¿no? Y no va, y no va, y no va, porque no quieren participar en estas cosas del gobierno. A los organizadores que ya tenían el proyecto armado, se les ocurre invitar a las mamás de pues, los chicos, ¿no? Entonces van de casa en casa, ustedes mamás, y bueno, pues fíjense que tenemos este espacio muy cuidado, muy seguro, muy protegido, muy chulísimo, donde va a haber estas actividades para que usted mande a sus hijas, ¿no? Y entonces las mamás preguntan, oye, ¿yo puedo ir? Claro que sí, usted es bienvenida, jálese para acá. Entonces, de repente, ese faro, que fue el primero en funcionar como faro, lo que va a la vista de las personas, pues va a haber es un espacio donde hay puras mujeres y sobre todo chavitas que están ahí porque es un espacio pues seguro, ¿no? A las mamás les prometen que es un espacio seguro y pues están ahí las chavitas y los chavitos de las pues, que van pasando por ahí, pues ven a muchas chavitas y entran, ¿no? Y justamente lo que termina pasando es que se forma una comunidad que ya es independiente y ese es el punto. Por eso es tan complicado esta cosa de la intervención gubernamental en este tipo de actividades o hasta dónde debe de participar el gobierno en este tipo de espacios, porque sí los tiene que propiciar, pero bueno, hasta dónde tiene que organizarlos, porque la idea justamente es que las comunidades se hagan de esos espacios, se apropien de esos espacios y funcionen a partir de las necesidades vecinales, ¿no? El problema está cuando, pues justamente, hay una dependencia mayor hacia o los individuos, como en este caso los talleristas, o hacia los subsidios, ¿no? Gubernamentales que termina siendo, pues, no necesariamente el punto, ¿no? Sí, Andrea. Eh, sí, en este sentido, luego lo que pasa en los faros es que, o los pilares, es que la gente deja de ir por eso, ¿no? Porque no hay una continuidad. Sí se entiende que es un espacio de educación no formal, pero dentro de esos espacios el gobierno o, por ejemplo, quien rige
los espacios o la directora tiene un nombre, pero ahorita no me acuerdo. No escucha a la comunidad, ¿no? O sea, no escucha los intereses de la comunidad y es una cuestión política dentro de los espacios, ¿no? Ahorita yo voy a Faro Cosmos y ahorita quitaron un taller de danza árabe y mucha comunidad está como, no nos están escuchando, ¿no? El taller tenía más de 100 alumnas dentro de diferentes horarios y quitan el taller y ni siquiera responden, ¿no? Como, ¿qué pasó? ¿Por qué lo quitaron? ¿No? Tal vez la profesora se fue, tal vez no quiso seguir en las condiciones del faro, pero no dan una respuesta, ¿no? Entonces es como no están escuchando a la comunidad y están haciendo eh, pues que la comunidad que se generó se vulnere, ¿no? Porque pues había desde mujeres adultas mayores, había personas con discapacidad, entonces es como, en vez de convertirse el faro en un refugio y en un espacio seguro, que es lo que quieren fomentar, pues hace que precisamente pues ya no se tenga confianza en esos espacios, ¿no? No se escucha a la comunidad realmente. Esto que dice Andrea es sumamente importante, ¿no? ¿Qué es escuchar realmente a la comunidad? Y por eso esta es la pregunta, y ustedes, pues justamente desde la pedagogía tienen que problematizar estas situaciones, ¿no? ¿Hasta dónde se le da seriedad y formalidad y respeto a la comunidad? Porque esto que decía Andrea es importante, no porque sea educación no formal, hay que, pues, dejarla en el abandono. Justamente una de mis asesoradas trabaja en uno de estos lugares, se llama Semilleros, en Morelos, ¿no? Y ella se quejaba de lo contrario, que pues, los estudiantes no le dan la seriedad a los talleres, ¿no? A los cursos. Entonces es muy difícil avanzar. Ella está en un taller de teatro y es muy difícil montar pues, proyectos, hacer obras, hacer un proyecto coordinado bien, porque los estudiantes pues se lo toman como hobby, ¿no? Y entonces pues es justamente cómo construir una comunidad que tenga esta presencia de estudiantes, pero que sean estudiantes respetados. Una de esas estudiantes debe de poder dar las clases que la maestra por X y razón no se puede dar, o bueno, vaya, ¿no? De tantas, y alguien no pueda por un ratito sustituir a la maestra en lo que se resuelve la situación, me parece que no se toma en serio al cuerpo estudiantil. Pam, te escuchamos. Sí, maestra, justo eso que estaba diciendo mi compañera, a pesar de que, por ejemplo, dice la problemática en Iztapalapa, también en otras zonas, como por ejemplo yo que estoy en Tlalpan, o también en Venustiano en Carranza, pasa lo mismo. Yo también asistí a una casa de cultura, luego a un centro comunitario, y cuando llegaron los pilares, a pesar de ser una excelente idea, más allá de ampliar y potenciar todo lo que pues brindaban estos sectores, fue como que este proyecto es mío, es lo mejor, y adiós los proyectos anteriores, a pesar de que pues era un gobierno diferente, pues la verdad es que hay que reconocer siempre lo bueno y tratar de que eso siga. Entonces creo que ese es uno de los problemas, y eso es algo que nosotros tenemos que notar, que si ya hay algo funcionando, debe apoyarse, y si hay algo diferente, impulsarlo, pero siempre respetando los proyectos que ya hay, porque si no, eso hace que la misma comunidad rechace lo nuevo que se le brinda. Esto que dices, Pam, es fundamental, ¿no? Y aquí tiene que haber una cuestión. A ver, por supuesto que tenemos límites, nuestra parte de nuestros límites de intervención o los límites que ustedes van a tener, tienen que ver con el derecho, ¿no? Si las leyes lo contemplan, no lo contemplan, hasta dónde podemos intervenir. No es que yo me pueda ver, yo no puedo ver a un menor y por mucho que lo estén maltratando, agarrarlo y llevármelo a mi casa, eso es secuestro. Hasta dónde puedo intervenir, hasta dónde puedo ayudar, hasta dónde puedo participar, etcétera. Y una de esas cuestiones tiene que ver justamente, por eso les decía lo de la ideología y esto de, bueno, estar a favor o estar en contra de la comunidad va a depender muchísimo, ¿no? Independientemente de nuestras afiliaciones partidistas, tendríamos que tener la capacidad de reconocer justamente estos otros procesos, ¿no? Que tienen que ver con nuestro saber profesional, con nuestro saber teórico, en este caso pedagógico.
parte de muchísimas, porque no nada más es esta administración o este partido, ¿no? En este caso Morena, desafortunadamente, eso es algo que se ve muchísimo en la intervención sociopedagógica, se ve muchísimo, como justamente, pues, parte de la oferta demanda tiene que ver con las administraciones en turno, y con este cambalache, ¿no? De, bueno, yo voy a traer a mi gente, yo voy a meter a tales personas, y lejos de ayudar a construir nuevos espacios o fortalecer comunidades que ya había, muchas veces, pues el interés no es ese, sino pues justamente hacerse de espacios, en este caso partidistas. Por eso la comunidad no confía muchas veces cuando nosotros llegamos a ofrecer, ¿no? Ya sea nuestro servicio, ¿no? Claro, y se tendría que, lejos de pues, que hubiera desarticulación, tendría que fortalecerse la comunidad, ¿no? Porque los cambios no deberíamos de verlos como una cuestión terrible, sino como una cuestión necesaria. Las cosas que no cambian, ¿no? Hania, sí, muy bien, ahí queda la grabación, que estés muy bien. Lejos de verlo como cuestiones partidistas, se tendría que ver como un interés en la comunidad. Y a ver, hay veces que por supuesto que se logra, ¿no? Y hay veces que gracias a pues, estas iniciativas partidistas o políticas o administrativas, gubernamentales, se logran proyectos maravillosos, no necesariamente porque es del gobierno, la administración que sea es algo negativo, pero lo mismo, ¿no? No necesariamente porque es del gobierno es algo favorable para la comunidad. Y aquí es donde justamente nosotros tenemos que aprender a ver, en nuestro caso, desde los límites de la pedagogía, bueno, ¿está ayudando o no está ayudando a la comunidad? ¿No? ¿Cómo lo está haciendo? ¿Está favoreciendo? Porque ¿qué es eso de ayudar a la comunidad? También aquí hay versiones distintas. A lo mejor, ¿no? Yo tengo una visión capitalista del asunto, y entonces pues yo estoy súper a favor que se lleven a cabo asambleas vecinales y que se obligue a los vecinos a participar, porque pues se tienen que hacer responsables de su participación en este tipo de actividades, pero a lo mejor mis vecinos tienen ideas más bien, pues no sé, más liberales, más en lo económico, ¿no? Y dicen, no, pues cada quien hace sus cosas y eso en la comunidad no sirve para nada, y si alguien vemos aquí un problema, pues le hablaremos a la policía o le hablaremos a la Cruz Roja, pero hasta ahí, aquí cada quien sus cosas, y a mí nadie me puede obligar a participar en lo que yo no quiero. Existen, ¿no? Las diferencias políticas, existen las diferencias de opinión en ese sentido, pero hay que reconocer aquí el límite, justamente, y aunque esto va a influir en nuestras decisiones finales, tenemos que tener como centro, ¿no? Y como eje cuál es nuestra participación y nuestro rol en ese momento. Si estamos como trabajadoras, como pedagogas, si estamos como activistas, si estamos como vecinas, si estamos como mamás, si estamos, ¿qué rol estamos jugando? Si estamos en nuestro rol profesional, no podemos tomar o no deberíamos de tomar posturas hacia intereses ni partidistas, ni económicos, ni religiosos, ni de nada que no tenga que ver con nuestro hacer pedagógico, que en este caso es, bueno, la comunidad, cómo está recibiendo esto, ¿no? Si la comunidad lo quiere, si no lo quiere, hasta dónde lo quiere, si la comunidad está informada de lo que está sucediendo, etcétera. Y eso es justamente lo que nosotros llevamos a la comunidad. No llevamos o no deberíamos llevar nuestras propias ideas y nuestras propias posturas. Vamos a suponer, ¿no? Por ejemplo, hace ratito estaba con una colega suya a la que voy a asesorar, o estábamos viendo si la asesoro o no para su proyecto de titulación, y justo, ¿no? Hablábamos de que a ella en el CENDI donde trabaja, pues le están, pues sí, obligando, ¿no? A que revisen cuestiones de la nueva escuela mexicana, aunque pues a ella no le corresponde por planes y programas. En el centro en donde está, pues sí, lo están haciendo por
cuestiones meramente gubernamentales. Yo podría, ¿no? Fernanda Varela, podría estar sumamente de acuerdo con la nueva escuela mexicana y decir, no, pues sí está bien, ¿no? Que se eduquen en eso, es la mejor propuesta que ha existido y qué bueno que ese CENDI está tomando esa decisión. Yo como Fernanda Varela puedo pensar eso, ¿no? Y esa es mi opinión y está bien y es válida. Pero yo como asesora, ¿no?, de ella, yo tendría que hacer estas preguntas o mi responsabilidad, y aquí viene la parte ética, sería dejar de lado mi afiliación partidista y por mucho que yo ame a Morena y la nueva escuela mexicana, yo decir, bueno, a ver, pedagógicamente hablando, ¿qué está sucediendo ahí? ¿No? ¿Debe o no debe revisarse ese plan de estudios? ¿Ella está realmente siendo vulnerada o no en sus labores de servicio social, etcétera, etcétera? Eso es lo que yo debería de hacer, ¿no? Muchas veces nos es muy difícil, porque a lo mejor en este caso pues es muy extremo, ¿no? O bueno, hay personas que sí son muy afiliadas a ciertos partidos, pero a lo mejor estamos hablando de cuestiones religiosas, y a lo mejor estamos hablando de cuestiones de crianza, ¿no? Y yo soy mamá y yo no quiero, o yo estoy viendo cómo XY persona está tratando a sus hijos o los temas que se están viendo y yo no estoy de acuerdo con eso. Y entonces no siempre es tan claro dónde están estos límites y dónde están estas formas ideológicas. Aquí lo importante es reconocer justamente estos límites, ¿no? Reconocer nuestros límites, en qué rol estamos y cuáles son los límites a los que nos enfrentamos desde una posible intervención desde la sociopedagogía. ¿Esto por qué? Porque va a suceder, ¿no?, que muchas veces vamos a tener que enfrentarnos a situaciones que nos van a poner en situaciones muy complejas y que no podemos o no debemos tomar decisiones desde el impulso individual, sino desde nuestros límites profesionales y de los límites de los marcos con los que estemos ya sea trabajando. En este caso, por ejemplo, ustedes que se van a acercar a las comunidades, pues hay un límite muy claro. Ustedes son estudiantes de pedagogía, ¿no? Ustedes todavía no son licenciadas en pedagogía, ustedes están haciendo un ejercicio, entonces no se pueden comprometer a hacer más cosas de las que el tiempo y el laboratorio les permite, etcétera. Entonces, supongamos que ustedes llegan a una comunidad y en esa comunidad les piden que ustedes hagan, no sé, ¿no? Pues no, hay un límite, oye, no, yo no puedo hacer eso, yo estoy haciendo esto, que es una práctica de laboratorio, y tengo hasta tal fecha y tal, ¿no? Esos son los límites a los que nos tenemos que ir situando, ¿no? Son los límites que nos sitúan, y los otros está, perdón, pues justamente el tratar de hacer ese ejercicio ideológico y reconocer si nos está afectando de más o menos, ¿no? A lo mejor hay temas que yo personalmente no puedo o no quiero trabajar porque me ponen en estas situaciones. Hay trabajo de campo que es sumamente complicado, sobre todo en ciertos contextos, ¿no? Por ejemplo, toda la cuestión de las intervenciones de pedagogía hospitalaria, que tienen que trabajar y educar pues, a chiquillos que muchos están muy enfermos, muchos van a morir pues, no en mucho tiempo, y pues es una condición que hay que aceptar y enfrentar, ¿no? Yo en lo personal pues son situaciones que no puedo, yo pondría a llorar con todas las personas con las que trabajaría y eso hasta peor resulta, ¿no? Pero también en una intervención sociopedagógica se van a enfrentar, o quienes elijan este campo en términos profesionales, pues es enfrentarse a situaciones muy duras, a enfrentarse a situaciones donde se están viendo no solo un problema, sino muchísimos más. Generalmente se trabaja con poblaciones que ya son, que tienen vulnerabilidades muy particulares, y no podemos llegar con la actitud de, bueno, resolverles todo el problema. Por eso es tan importante que cuando hacemos estas intervenciones nos encarguemos de que haya una red y no solo una persona, ¿no? Para que no pase como esto que comentaba Andrea, que se va el tallerista y se cae toda la comunidad. No, a ver, está el tallerista y está el grupo de estudiantes bien organizado y están otras maestras conectadas
y están las estudiantes más viejas, que son las que pueden, ¿no?, dar clase cuando la maestra falta, y están las, no sé, ahí dependerá de la estructura. Y esto también aquí, por ejemplo, otra de las limitantes, y sobre todo en estos espacios, es que muchas veces estos centros, ¿no?, no permiten que personas que no están registradas en el padrón de trabajadores puedan dar las clases, por ejemplo. Y es una cuestión de seguridad laboral, porque si le pasa algo a alguien dando una clase y no estaba en el padrón, pues se puede meter en problemas el centro. Esos son los tipos de límites que tenemos, ¿no?, cuando es con cuestiones institucionales. Hay cosas que nosotros no podemos atender precisamente porque están estas cuestiones, pero la idea no es que nosotros resolvamos eso, sino que le demos las herramientas a la comunidad para que reconozca esas problemáticas y la comunidad misma se organice. Y entonces la comunidad diga, bueno, si no viene la maestra y yo, que soy la estudiante suplente, no puedo dar clases aquí adentro, nos podemos ir al parque de enfrente. E incluso hasta sale un grupo nuevo, aparte de danza, que ya no tiene nada que ver con ese primer centro, porque aquí lo importante no es mantenernos siempre en ese lugar, sino ir acorde a las necesidades que va teniendo la comunidad. Esto porque, pues bueno, este es el ejemplo que ponía Andrea, ¿no? Pero un grupo de danza es muchísimo más, o puede ser muchísimo más que un espacio donde esté aprendiendo a mover la barriga o a agarrar el ritmo, ¿no? Es un espacio en el que conozco personas que me ayudan a justamente sentirme conectada con la zona en la que vivo, con los intereses que tengo. Puede ser que, pues, que me acabo de mudar, porque por muchas mujeres en el periodo de la maternidad pues pierden relación con muchas amistades o su único núcleo es la familia, entonces necesitan entablar nuevas relaciones. Entonces, lo que aparentemente solo era, y no por hacer menor el aprendizaje técnico de los movimientos dancísticos, sino que aparentemente pues yo iba a aprender algo, en realidad pues se convirtió en una comunidad que me sostiene de muchas otras maneras. Esa es la idea, ¿no?, de poder construir esos lugares. Entonces, esos lugares no pueden ser sostenidos ni por una persona y no pueden llegar a darse si no hay un trabajo genuinamente de escucha y atención a cuáles son las necesidades que se van presentando de manera real, ¿no? El pretexto puede ser uno, cuando en realidad pues la atención está en otro lugar, ¿no? Como les comentaba la vez pasada, esta cosa que hicieron con las uñas. Pues bueno, el pretexto está en voy a aprender a poner uñas y pues a lo mejor pongo ahí, atiendo a mis primas y ya nos ahorramos los de las uñas. Y la realidad está en que a partir de ese pretexto, ¿no?, de eso que yo fui, que mi pareja, en este caso para estas mujeres violentas, que mi pareja me dio permiso porque es algo que me va a ahorrar dinero, que me va a entretener, que no voy a estar ahí, bla, 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 pues en realidad es la puerta de entrada a que yo pueda, ¿no?, encontrar otras vías para resolver mis problemas de violencia que sí estoy viviendo, ¿no? De nada sirve decirle a los chamacos que el alcohol es terrible, que las drogas son lo peor y que no fumen y tal, si no les damos opciones reales, ¿no? Si no les damos un espacio, ¿no? Esto que hablaban de, pues no hay una zona donde hay un arbolito, no hay una zona donde yo pueda ir y jugar fútbol con mis amigos, leer un arbolito, sacar a pasear al perro, no sé, un espacio donde pueda pues hacer otras cosas, ¿no? Pues mis opciones reales son muy limitadas y entonces pues voy a acceder a lo que sí está realmente ahí, ¿no? Que no necesariamente pues, son cosas malvadas, pero por lo general no van a ser cosas que me permitan tener más oportunidades en mi vida, precisamente por las limitaciones, porque no haya un parque por mi casa voy a terminar drogándome o siendo mala persona, pero sí voy a terminar con muchísimas menos habilidades que personas que sí crecieron o que sí se desarrollaron en un espacio donde hay otras opciones, ¿no?
¿no? No solamente un parquecito, sino clases de danza. Por eso estos espacios son tan importantes, ¿no? Estas casas de cultura, los foros, los pilares, las utopías, todos como se llamen, ¿no? Son tan importantes y por eso es digno de preocupación desde la pedagogía el ver cómo se dan estos procesos no formales de educación y cómo son o no son cooptados, ¿no? Por estas fuerzas, en este caso partidistas, pero también pueden ser, les digo, gubernamentales, religiosas, de las mismas asociaciones de familias, muchos grupos vecinales, pues solo mi gente puede entrar, ¿no? Y hay otros vecinos a los que se les segrega la participación, vaya, mañas y grupos de poder enquistados hay en todos lados y de todas las maneras. Por eso también es muy complicada una intervención, ¿no? Porque hay que enfrentarnos a la apatía de la gente, a los grupos de poder amañados y a la voluntad justamente de tomar acciones para pues, poder llevar acciones que realmente transformen eh, el comportamiento, ¿no? De las personas. Sí, Pame, te escuchamos. Maestra, quería preguntarle ya, así como dándome una idea más o menos de todo lo que está dando, y mi equipo y yo empezamos a dar como forma a esto del proyecto y tenemos la duda, por ejemplo, ve que en la unidad 4 viene así como de primero elige tu comunidad, todo eso, ¿cómo vamos a ir subiendo los documentos? O sea, igual ponemos, bueno, lo de una introducción, en forma a cómo decidimos en qué comunidad o solo escribimos la comunidad o cómo va a ser para empezar a darle como vida al proyecto y en caso de que llegue a ser un protocolo, tenemos la duda de cómo hacerlo. Sí, lo del protocolo yo les voy a ir diciendo, por eso no se preocupen, también todo está más o menos claro en la unidad 4, ¿no? A lo mejor de entrada les agarra un poquito ahí el nervio, pero todo está especificado y yo les voy a ir dando la orientación que necesiten en ese sentido. Qué bueno que preguntas esto de seleccionando la comunidad. Si ya saben con qué comunidad van a trabajar, no nada más es que pongan la comunidad es Pedrito tal. No, es hablar un poco de la comunidad en sentido sociodemográfico. ¿Dónde está ubicada geográficamente? ¿Quiénes la componen? Si es una escuela, ¿cuántos estudiantes hay? ¿Cuántos docentes hay? ¿De qué nivel hay? Si es una colonia, pues cuántos habitantes tiene, dónde está ubicada. Si es un club deportivo, pues si es privado, si es público, si va a ser una asociación religiosa, pues de cómo está organizada, etcétera. Pueden trabajar con cualquier tipo de organización siempre y cuando la intervención que ustedes hagan sea sociopedagógica, ¿no? Pueden trabajar con un grupo religioso siempre y cuando ustedes no hagan cosas religiosas. Pueden trabajar incluso con un partido político siempre y cuando ustedes no hagan proselitismo, ¿no? Mientras hagan una intervención sociopedagógica, pueden trabajar con la comunidad o grupo que ustedes quieran, ya sea que ya esté formada o que ustedes la conformen. Entonces, ¿qué información van a recabar? Pues lo más que puedan de la comunidad que eligieron, ¿no? Desde lo más general hasta lo más particular. Piensen que esta información les va a ayudar a tomar decisiones para el tipo de propuestas que van a hacer. Entonces, si van a trabajar con una comunidad muy grande, va a suponer con toda una colonia, ¿no? Y van a trabajar con el municipio, y por mucho que el municipio les diga, no, pues si yo les ayudo con unos carteles o yo les ayudo con instalaciones para que den una plática, pues es muchísima población y hay que ser realistas, ¿no? Que no se va a atender o no se va a poder ver a todos los miembros de la comunidad. Pero a lo mejor van a trabajar con una asociación de colonos que son 44 vecinos y todo mundo está en el grupo de WhatsApp. Bueno, pues la posibilidad de intervención es distinta. Entonces, piensen en eso a la hora de plasmar la información de la comunidad. Todos van a poner la información dependiendo la comunidad con la que van a trabajar
y la problemática, si es que más o menos ya saben por dónde va. Entonces, la idea es que pongan, pues, ¿no? Su portada de siempre, los datos que pongan de inicio, la cantidad de datos sociodemográficos que puedan y todos los datos particulares de la comunidad que ustedes crean pertinentes para el tipo de intervención que van a hacer. No sé si fui clara, Pam. Ok, maestra. Excelente, muchas gracias, Ivonne. Si ya tienen su equipo, solo un mensajito he recibido de quien ya tiene equipo. Por ahí tengo una persona huerfanita. Entonces, quienes ya tienen equipo, porfa, mándenme por la plataforma con quienes están trabajando. Si no tienen equipo, mándenme mensaje, no tengo equipo, para que les ayude a conectarse. Si tienen que trabajar de manera individual, también por favor mándenme un mensaje en el que diga que van a trabajar de manera individual. Una vez que ya tengan seleccionada su comunidad, hay dos formas de actuar, ¿no? Puede ser que vayan con la comunidad y le pregunten, comunidad, ¿qué es lo que te gustaría que hiciéramos? Y que a lo mejor la comunidad ya tiene algo claro, o que ustedes hagan una propuesta. En cualquiera de las dos situaciones, una vez que ustedes ya tengan la comunidad seleccionada y que ya tengan más o menos pensado sobre qué van a hacer la intervención, me mandan un mensaje para que concertemos una cita con el equipo. Ya les había dicho, yo voy a hacer un calendario y les voy a ir poniendo ahí para que ustedes vayan viendo y llenen, ¿no? Y veamos qué día nos queda mejor a todas. La idea es que vayan desde ahorita pensando y analizando las propuestas que van a hacer a la comunidad. Entonces, lo que vamos a hacer la próxima sesión va a estar un par de estudiantes invitadas de semestres pasados que les van a hablar de la intervención que hicieron para ayudarles a resolver dudas. Y yo les vamos a ver un poco justamente en esto de cómo acercarse a la comunidad cuando ya se seleccionó la comunidad y cómo empezar a hacer preguntas, ¿no? Para obtener información pues lo más valiosa posible y que, pues bueno, ¿no? Tengan elementos para hacer entrevistas. No sé si hasta aquí haya alguna duda, si tengan algún comentario en particular, si quieran, no sé, alguna otra inquietud, aparte de esto que preguntaba Pame. Sí, Ariadna, súper Pame. Por ejemplo, si queremos trabajar con colectivos que ya hasta cierto punto tal vez ya tengan como identificados sus necesidades o están trabajando en algo, o sea, ¿cómo podríamos intervenir nosotros desde la sociopedagogía para, no sé, o sea, no sé si se podría aportar algo o trabajar en conjunto con con esos colectivos o cómo se podría trabajar desde ese aspecto? Aquí depende mucho del colectivo, ¿ok? ¿Ya tienes algún colectivo? ¿Ya tienes en mente con quién, cómo, cuándo? Sí, justo hoy nos reunimos en equipo y hablamos respecto al colectivo. Es un colectivo en el que yo estoy, formo parte. Eh, Apenas es nuevo, que justo es como que acaba de nacer, de hecho, por estas necesidades que la comunidad teníamos, como jóvenes, ya da igual, pues personas adultas. Entonces, pues es un colectivo nuevo, pero pues sí nos causa esa intriga de saber cómo se podía trabajar teniendo ese colectivo, porque pues ya son personas que poco a poco se fueron juntando y que son, ahora sí que estamos por las mismas necesidades y por las mismas motivos que queremos, no sé cómo decirlo. Bueno, pero sí, ¿cómo podríamos trabajar desde ahí?
nosotros. Es que, claro, depende mucho, por ejemplo, esto que dices que es un colectivo nuevo, ¿no? ¿El colectivo hacia qué va? ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es justo crear estos espacios, como lo hablábamos. En la Ciudad de México ya existen los pilares, las utopías, o sea, de verdad que hay muchas cosas. En el Estado de México hay una gran problemática, que no hay espacios, no encontramos espacios y lo que pasa es que siempre hay la gente de aquí se tiene que trasladar a la Ciudad de México a encontrar los talleres. Y pues ahora sí que lo que queremos hacer es una descentralización. O sea, queremos que, porque justo los de la misma comunidad son personas que pues van allá a dar clases, ¿no? Son talleristas de algún pilares o pues tienen conocimientos que pueden aportar a la comunidad. Entonces justo se han empezado a implementar talleres como talleres de inglés, talleres de fotografía, ahorita está en pie un evento que se llama Un juguete, una canción, que es para recaudar juguetes al Instituto de Pediatría. Entonces, estamos involucrando pues música, pues ahora sí que las bandas locales de aquí de la comunidad de alrededores, y pues es esto, buscar esta descentralización. Ok, eso mira, qué bien, porque sí, yo crecí en el Estado de México y sí, es espantoso tener que trasladarte por 2 horas para poder ir al teatro, a un teatro medianamente bueno, ¿no? En este tipo de cuestiones, por ejemplo, como este colectivo que ya está formado y que ya tienen claro el objetivo, siempre hay muchísimas acciones que se pueden hacer. Esto que decías de los talleres, por ejemplo. Les recomiendo, ahorita se los voy a compartir, les había quedado de compartir una carpeta con justamente fuentes bibliográficas. Anderek es un muchachón que escribe sobre en qué momentos aplicar talleres y demás, y es muy bueno en justo cómo hacer eso. Desde la sociopedagogía se pueden hacer dos tipos de intervenciones, ¿no? Ayudar a los miembros de los colectivos, por ejemplo, en este caso, para saber exactamente pues cómo dar un taller, cómo brindarles de las herramientas pedagógicas y también hacer, ¿no? Aquí que está la parte que a mí me parece más interesante en este sentido, la comprensión de la transmisión de los valores a través de la sociopedagogía. Porque justamente esta cuestión, por ejemplo, de los espacios urbanos, nosotros no sabemos comportarnos en los espacios urbanos, no porque seamos tontos, sino porque nunca nadie nos lo enseñó, ¿no? Son cosas que también aprendemos y la mayoría de nosotros aprendimos este comportamiento urbano de manera informal, viendo a otros, ¿no? De repente nos meten un regañón ahí, cruzame en la calle, o no sé, cosas, pero en la mayoría de las veces es algo que se va dando de manera intuitiva. Entonces, pues la mayoría no sabemos comportarnos en las calles. Se pueden hacer talleres, por ejemplo, justamente para las dos personas, ¿no? Tanto para la población común y corriente, informar sobre existe una cultura cívica, existe una cultura urbana, y también para las personas que dan los talleres, entender cómo no es que la gente sea tonta ni es que sea malvada, sino todo esto tiene que ver con arraigos culturales. Eso la pedagogía lo considera. ¿No? Cuando ustedes hablan de teorías pedagógicas, no solamente están hablando de teorías escolares o desde el espacio áulico, sino de transmisión de saberes. Eso es la principal fuente para la sociopedagogía, ¿no? Reconocer cómo esta tipo de misiones están ahí y no van a dejar de darse. Por ejemplo, estas cuestiones de todos o bueno, no todos, pero la mayoría de las personas que vivimos en el Estado de México, nos es muy común ir a la Ciudad de México, pues está normalizadísimo esa violencia del transporte público y hasta, ¿no? Es parte de nuestra personalidad el estar horas en el transporte público porque estamos acostumbrados y ni siquiera nos planteamos transporte público de calidad o que haya algo en nuestros espacios geográficos, y eso tiene que ver con nuestra identidad y nuestra relación con el espacio geográfico. ¿Cómo hacer que las personas que en tu caso, por ejemplo, que ya está el colectivo, tengan una conciencia para transmitir esto
sin regañar a la gente, sin juzgarla, sino al contrario, vamos de verdad colectivamente a formar estos espacios, entender que no necesariamente es una cuestión consciente de los pobladores, por ejemplo, ¿no? Muchas veces, como personas que están en colectivos, eh, regañan a la gente al aproximarse a las personas. Es que cómo no se dan cuenta que vivimos, pues lo que menos queremos es que nos regañen, ¿no? Ya vivimos en situaciones bien problemáticas como para que nos regañen. Por eso muchas campañas, y sobre todo en cuestiones de salud, no van a funcionar porque las personas que nos dan las pláticas nos regañan. No sé si alguna vez una enfermera les ha dado una plática, pero no es plática, es un regañón espantoso. ¿Por qué? Porque están partiendo, ¿no? De que somos tontos y no queremos aprender y que no queremos cambiar nuestros hábitos. La pedagogía eso les puede enseñar y eso tenemos que enseñarles, en este caso, a las personas que dan este tipo de cursos, ¿no? En este caso, por ejemplo, a los talleristas, ¿no? A ver, espérate, ¿no? Hay un valor brutal en los comentarios que hace la gente que tenemos que considerar para hacer nuestras propias campañas. Porque las campañas, en este caso, este tipo de campañas, no las publicitarias, es una cuestión de transmisión de saberes desde lo sociopedagógico, entender cómo la comunidad entiende el mundo y cómo hacerles ver que pueden cambiar esa realidad. Por eso no importa que sea una clase de aeróbics, de inglés, de sociopedagogía, de lo que ustedes quieran. El hecho de enseñarle a alguien que es capaz de transformar su realidad a partir de conocimiento es brutal, ¿no? Esa es la bomba de lo educativo. Y eso es lo que hay que hacer a partir de los procesos sociopedagógicos. Enseñarles a las comunidades que ellas mismas son capaces de cambiar su realidad. No podemos regañarlas, aunque nos den ganas, aunque se lo merezcan. Parte de eso es lo que es nuestra labor, ¿no? Sí, Ariadna. Bueno, y justo ahorita como que reflexionando lo que dice, o sea, ya está el colectivo, por así decirlo, ya se están planeando talleres, pero hay una problemática que hasta ahorita me estoy dando cuenta, que la comunidad no se está acercando mucho a los talleres. O sea, realmente, por ejemplo, hay personas que pues ahorita hay nada más dos talleres, uno es de inglés y uno de fotografía, y de inglés está apenas ahorita se incorporó una niña que vive cerca, ¿no? Entonces, en fotografía es una sola alumna la que está ahí, ¿no? Y justo como que ahorita estoy pensando eso, o sea, que podríamos actuar tal vez desde ese, involucrar a la comunidad a que se acerca a los talleres, podría ser, ¿no? Porque pues sí, la verdad es que no he visto y se ha publicado, tenemos página, hemos puesto, tenemos un lugar, es una cafetería, se ha puesto, ¿cómo se diría? Pues pro publicidad y yo creo que, no sé si podríamos entrarle desde ahí, o sea, desde apoyar al colectivo a jalar a la comunidad a que entre ahí, ¿no? Claro, y ahí hay dos cuestiones, ¿no? Una, enseñarle al colectivo que el colectivo no puede llegar y esperar que su propuesta sea aceptada porque el colectivo cree que su propuesta es buena, ¿no? ¿Por qué inglés y fotografía? Ah, pues porque yo sé inglés y mi amiga es fotógrafa y pues es lo que sabemos hacer y por eso fue la propuesta. Pero la comunidad quiere clases de inglés y de fotografía. A la comunidad le parece interesante el inglés y la fotografía porque a lo mejor a la comunidad ni están pensando en inglés y fotografía porque sus problemáticas son otras. A lo mejor lo que esperan es un espacio seguro de lo que sea. Entonces, cómo acercamos, cómo nos acercamos a la comunidad es importantísimo. Eh, Políticamente, ¿no? La administración de López Obrador y a partir de esa administración muchas otras, Pedro Kumamoto fue uno de los máximos ejemplos de éxito de eso, fue esta cosa de ir a tocar puerta por puerta, ¿no? Hubo muchos memes por mucho tiempo cuando fue eso. ¿Por qué es horrible el trabajo cuando eres sociólogo y tienes que hacer ciertas cosas? Porque tienes que ir de puerta por puerta, ¿no? ¿Por qué el INEGI pudo hacer lo que Morena nunca pudo hacer, ¿no? Morena iba a hacer una cosa ahí de analizar el bienestar de la población y no sé qué, y los ilusos creyeron que ellos solitos, con buena voluntad, podían hacer el trabajo que el INEGI lleva años coordinando, que es encuestar a la población.
Es una chamba brutal, pero es exitosísima. ¿Por qué? Porque una, conocer el contacto con los vecinos, quiénes son los vecinos. Dos, entablar contacto con ellos en términos reales. Si, si te dan clases gratis, baratas, ¿de qué necesitarías clases? ¿Clases de qué te gustaría? Mandarías a tus hijos. Y entonces ese acercamiento con la comunidad es brutal, es desgastante, se puede tomar de muchas formas, no sé ustedes, pero si yo veo personas encuestando, pues yo por socióloga les abro y a todos les digo que sí, pero es una cosa de flojera, la mayoría les dan la vuelta. ¿Por qué? Pues, ¿qué me van a vender ahora? ¿Qué me van a prometer ahora? ¿Qué me van a ofrecer ahora? Por eso es desgastante, ¿no? Por eso estas campañas políticas fueron tan exitosas, pues claro, ¿quién se quiere chutar esa chamba? Cuando nos acercamos a la comunidad hay que hacer esa chamba, ¿no? Ustedes no les digo que lo hagan porque por los tiempos, solo por los tiempos, pero en términos reales, cuando se hace una intervención puerta por puerta, si hubiera clases, que sea, entonces, a ver, en su caso, que no lo van a hacer, sí pueden ir a las casas que están alrededor justamente del lugar, más si tienen un espacio físico, ¿no? Eh, ¿A qué población quieren atender? ¿No? Pues a vecinos grandes, a vecinos jóvenes, no importan las edades. Bueno, ¿qué actividades se pueden hacer que puedan entrar todos los grupos de edades? Porque si a mí me dicen va a haber actividades con niños, yo no me paro ni de loca, ¿no? Que a mí los chamacos no me encantan. Entonces, no, gracias. Yo preferiría adultos y viejitos, pero a lo mejor hay personas, si le dices a un chavito, va a haber viejitos, te van a decir, no, gracias, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo podemos, qué actividades sí pueden unir a toda la familia? Tardes de cine, no sé, por poner ejemplos. Y que quede claro que el objetivo no es nada más juntar a la gente, sino que la comunidad sepa que el objetivo es otro, el objetivo es no venderte nada, el objetivo es que nos juntemos para buscar espacios y hacer propuestas, van a llegar tres pelados. Y eso es lo que más tenemos que tolerar. Es muy desgastante por eso las intervenciones. No llega la gente, ¿no? Y se tarda muchísimo tiempo en que se vaya haciendo una comunidad, más o menos una comunidad fuerte. Con eso tenemos que trabajar. Algo que yo como docente les comparto en esta práctica en general, pero en la vida en particular, la mayoría de las personas no quieren cambiar su realidad y tenemos que trabajar con personas que no están dispuestas a cambiar lo que de sus condiciones y cómo son, que no quieren aprender y no podemos hacer nada en contra de, no, con eso no podemos hacer nada. Pero hay otras personas que sí quieren, ¿no? Y hay otras personas y eso sí se va volviendo pues contagiosillo y hasta que se genera una inercia que, bueno, puede sostener otros espacios. Pero entonces con eso tienen que empezar, con esa frustración, ¿no? Con la frustración de que va a llegar poca gente. A lo mejor en su actividad va a llegar mucha gente porque pues, son sus amigos o son las familias que ya tienen, ¿verdad? Pero si ya quieren hacer algo, por ejemplo, en tu caso, Ari, que ya estás haciendo este colectivo, paciencia, muchísima paciencia y entender el por qué el recelo de la comunidad, ¿no? Ponte tú en el otro lugar. Tú te acercarías a un grupo de personas que no conoces ofreciendo cosas que no te interesan. ¿Cómo podemos acercarnos a la comunidad sabiendo que les interesa? Por eso, en la investigación de la comunidad, justamente en esta presentación de la comunidad, eso es lo que tienen que poner. A ver, no de a la comunidad le gusta esto, si pueden, si tienen esa información, maravilloso. ¿Qué características tiene la comunidad? Porque sabiendo los grupos etarios, sabiendo la clase socioeconómica, sabiendo cuál es el deporte más practicado, cuál es el rubro más, donde más personas tienen un oficio, a qué se dedica la comunidad, sí nos da información para saber por dónde llegar, ¿no? Y a lo mejor, en vez de dar clases de inglés, eh, das clases de otra cosa que sí tenga que ver con el inglés, que eventualmente clases de canto, clases de canciones, esta cosa que se puso muy de moda y club de canto para niños en inglés. Entonces ya no son clases de inglés, sino que, no sé, ¿no? Ahí es cosa de ver y buscar qué quiere la comunidad. Por eso significa escuchar a la comunidad, ¿no? Escuchar a la comunidad no es literalmente, ay, la comunidad, no, señora, ¿usted qué quiere? Señor, ¿usted qué quiere? Señor, ¿usted qué quiere? ¿Y usted qué quiere?
y con base en eso intentar hacer una propuesta. A ver, en tu caso, cómo poder formar comunidad es un justo, eso la sociopedagogía lo puede hacer, porque no vas a decirles cómo hacer las cosas, sino cómo entender a la comunidad a partir de la teoría pedagógica. No sé si me expliqué. ¿Sí? No sé si haya alguna otra duda, si vaya quedando más o menos claro cómo está esto de la selección de la comunidad. Si pueden, vayan haciendo ya, les digo esto, lo de la selección de la comunidad, vayan viendo las actividades de la unidad 4 y vayan pensando en eso, ¿no? No den a la comunidad lo que ustedes creen que la comunidad necesita, sino sensiblemente acérquense y traten de hacer una lectura de lo que la comunidad quiere, ¿no? ¿Qué son las cosas que suceden? ¿De qué son las cosas de las que se hablan? De qué es lo que más hay. Muchas veces eso nos da luz, ¿no? ¿Cuáles son los negocios más prósperos? Pues nos da luz no porque vayamos a poner un business, sino porque sabemos el consumo de la gente. Entonces, a lo mejor en esos lugares nos anunciamos, ¿no? A lo mejor en las tienditas, pues pongo mis panfletos o en lo que sea lo más vendido. No importa si es una distribuidora de chelas. Bueno, no quiero que vayan borrachos a mi lugar. Bueno, pues no la pongo en la distribuidora de chelas. Pero sí, no me importa que sean borrachos. Quiero que vaya gente. Ah, bueno, pues la pongo, ¿no? Ese tipo de lecturas son las que hay que ir haciendo para hacer propuestas que genuinamente lleguen a las personas con las que queremos trabajar. Por eso esto de la selección de la comunidad hay que hacer pues el trabajo de la investigación de pues, con quiénes vamos a trabajar, ¿no? Esa es la razón. ¿Sí? Entonces, bueno, porfa, mándenme con quién están trabajando, mándenme quien no tenga equipo y mándenme quién va a trabajar en solitario. Que no tenga equipo, en esta semana terminamos de conformar los equipos, o bueno, voy a ya mandar mensajes individuales a quienes me contactaron y demás. Y ya el calendario, esta es la segunda semana, bueno, el inicio de la segunda semana del calendario, ¿no? Entonces están en tiempo quienes todavía no hubiesen iniciado sus actividades, todavía están en tiempo de realizarlas. Y cualquier cosa me escriben cuando ya tenga, excelente, Pame, gracias. Cuando ya tengan la comunidad bien establecida y hayan mandado su actividad, me contactan para empezar a ver lo de la reunión. Ajá. Entonces, en cuanto esté la primera persona, el primer equipo que suba su actividad, voy a hacer el calendario para que vayamos agendando una reunión. Para esa reunión tiene que estar todo el equipo, entonces coordinen bien sus días, y etcétera. Si no pudiera estar alguien del equipo, por favor me lo dicen antes, ¿no? Para que organicemos lo que sea necesario. Pues bueno, muchas gracias por estar esta noche. Nos vemos el próximo lunes. Cualquier cosa nos escribimos y pues creo que eso es todo. Que estén muy bien, linda noche y ya váyanse a dormir. Yo todavía tengo que trabajar un ratito, pero ustedes ya a descansar. Que estén muy bien. Gracias. A ustedes, linda Nos noche. vemos. Maestra, hasta luego. Adiós, buenas noches. Gracias, maestra. Bye.